relación entre estado nutricional y hábitos alimentarios. Entonces, el verbo que podrían utilizar sería determinar. Para sus objetivos específicos podría ser medir, estimar, podría ser los verbos que se podría utilizar. Vemos nosotros que también hay algunos que podrían ser de tipo propositivos, ¿no? Entonces también puede ir el verbo proponer, ¿no? Proponer una dieta baja en grasa, ese puede ser uno de nuestros objetivos, ¿no? Podríamos también tener objetivos específicos como identificar, también si fuera un tipo de objetivo propositivo. Pero básicamente la gran mayoría de lo que ustedes utilizan son verbos como determinar, estimar, evaluar, reconocer, identificar. Esos son los verbos que utilizan más para los casos de ciencias de la salud y específicamente para nutrición. Ahora nosotros vamos a ir abordando algunos de ellos, vamos a ver un poco de esas pautas que nosotros tenemos para poder evaluar el trabajo que hemos podido realizar, ¿no? Entonces, como les decía, les voy a pasar un documento que manejábamos el siglo anterior, en el cual específicamente nosotros teníamos material de apoyo, ¿no? Y ese material de apoyo es muchas veces para poder tener algunos conectores, ¿no? Algunos conectores que nos ayuden, que nos puedan servir, ¿no? Entonces, voy a ubicarlo para poder enviar. Vamos a dar inicio a la sesión y para ello nosotros vamos a tener claro que vamos a abordar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener nuestra asesoría grupal y vamos a dar nuevamente una breve revisión de qué comprende la T2, T3. Recordemos que la T3 se debe entregar máximo hasta el día sábado, ¿no? Sábado al mediodía es lo óptimo que nosotros deberíamos tener y que comprende el título de la investigación empírica, la pregunta de investigación, el objetivo y el capítulo 1 que comprende tanto la realidad problemática como las bases teóricas y lo que vamos a abordar ahora actualmente, que es hipótesis y la justificación. Entonces nosotros vamos a revisar un poco nuevamente la rúbrica de la T3. En el título se valora que se presente un título que tenga un enunciado que ya nos esté dando datos que nos resuma cuáles son las principales variables y de qué va a abordar nuestro trabajo de investigación. Y luego se evalúa la introducción, y aquí en la introducción va a evaluar la pregunta, nos dice, ¿no? Si esta pregunta contiene el propósito, el qué se va a estudiar, si contiene las variables. Vemos que también nos habla de las teorías o las bases teóricas y nos dice que nosotros deberíamos definir cuáles son las variables de estudio. Entonces, si yo hablo de hábitos alimentarios y estado nutricional, voy a hablar de hábitos alimentarios y estado nutricional. Los antecedentes son aquellas investigaciones que se ha podido dar en relación a las variables que nosotros estamos utilizando, tanto antecedentes nacionales como internacionales. El objetivo, como decíamos, muchas veces es muy similar al título. La diferencia suele ser similar también a la pregunta. La diferencia es que viene con un verbo, ¿no? Describir, reconocer, identificar, estimar, ¿no? Es importante poder reconocerlo. Y la hipótesis es ese argumento de tipo metodológico que nosotros vamos a someter a evaluación, no es el que vamos a determinar si es cierta o no es cierta esa hipótesis. Y luego tenemos la justificación que nos explica el porqué, la importancia de que yo realice esta tesis, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos la nota de la T3. Vamos a pasar ahora a definir la hipótesis. ¿Y qué nos pide en la T3? Nos pide explicar con argumentos metodológicos el por qué el estudio tiene o no tiene hipótesis. Porque hay algunos estudios que no tienen hipótesis, porque no se sabe, no se tiene el conocimiento cuál podría ser la respuesta. Recordemos que la hipótesis es ese enunciado que nosotros sabemos o creemos previamente al desarrollo de nuestra investigación. Es nuestra suposición, esa es nuestra hipótesis. Lo común es que nuestra hipótesis o se confirma o se niega,
¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a someter a revisión. Acá nos dice, en algunos estudios descriptivos no es necesario colocar la hipótesis, ¿no? Generalmente la hipótesis, ¿quiénes la tienen? Los estudios correlacionales, los estudios causales. Entonces, si yo estoy haciendo el efecto de una intervención nutricional en el cáncer de colon, ¿tendrá o no tendrá hipótesis? A ver, ¿quién me dice? Sí, ¿no? Sí tenemos hipótesis, ¿no? Nosotros podríamos decir de que podría haber algún tipo de mejoría con esa intervención que nosotros podríamos realizar, ¿no? Podríamos tener efectos positivos, sí ayuda a prevenir el cáncer de colon, ¿no? Ayuda a prevenir el cáncer de colon. Tenemos que correlacionales, aquellos que están midiendo efectos, no, que están midiendo relación entre hábitos alimentarios y estado nutricional, también tienen hipótesis. También dicen que sí, que los hábitos alimentarios sí afectan el estado nutricional. ¿Qué tipos de hipótesis tenemos? Aquí en este caso, cuando el estudio es descriptivo, como decíamos, no siempre es necesario tener hipótesis, pero hay algunas que son correlacionales y causales que pueden tenerlo, ¿no? Casos, por ejemplo, cuando no se puede tener hipótesis, cuando es un estudio totalmente descriptivo, nosotros vemos que se coloca, no es necesario porque un objetivo descriptivo, ¿no? No es necesario. Y si nosotros tenemos una hipótesis correlacional como la que es mayoritariamente, nuestra hipótesis será, se da una relación significativa entre nuestra primera variable y nuestra segunda variable en los trabajadores, en el centro médico, en el periodo tal, ¿no? Entonces, es muy similar a nuestro objetivo, solamente que acá nosotros estamos dando respuesta. Es muy similar a nuestra pregunta, pero en este caso es una respuesta. Es lo que nosotros suponemos que va a salir, ¿no? Entonces, correlacional, podríamos iniciarlo así, se da una relación significativa entre la variable 1, la variable 2, en el grupo poblacional, el dónde y el cuándo, ¿no? Así vamos a redactar nuestra hipótesis. Algo importante es que nosotros sustentemos, no solamente nosotros vamos a poder armar una hipótesis si hemos hecho adecuadamente nuestra introducción, nuestros antecedentes. Esto es lo que nos va diciendo a nosotros si esta hipótesis puede darse o no. Nosotros en base a las bases teóricas, ahí sí vamos nosotros a determinar ello. La justificación. Tenemos el caso de la justificación y en este caso, ¿qué nos pide la rúbrica para la justificación? Que podamos explicar la importancia del estudio. Es de tipo argumentativo y explica las razones por las cuales nosotros estamos realizando la investigación. Tenemos algunos tipos de justificación, por ejemplo, algunas van a darse por relevancia social, por conveniencia, por valor teórico, por aplicaciones prácticas o por utilidad metodológica. En el caso de la relevancia social, nosotros nos vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es la trascendencia para la sociedad de esta investigación? ¿Quiénes se podrían beneficiar de los resultados de nuestra intervención? Es la que nos va a permitir a nosotros determinar cuál es el alcance o la proyección social que podría tener esta intervención, ¿no? Entonces, si yo tengo una intervención educativa que puede, digamos, que en mi estudio yo puedo corroborar que disminuye la incidencia de anemia en el Perú, el cómo, ¿no? ¿Cómo podría servir este estudio en anemia para todos los niños del Perú? Por conveniencia, sobre todo aquí nos hacemos la pregunta, ¿para qué sirve? ¿Quién lo va a usar? ¿Qué tan conveniente es hacer esta investigación? ¿Valdrá la pena o no? Luego tenemos la de valor teórico, porque muchas veces nosotros sabemos de que hay ausencia de conocimiento o hay ausencia de actualizaciones a veces, ¿no? Entonces, estos resultados nos permitirán a nosotros llenar esos vacíos que no conocemos, nos permitirá hacer quizás algunas conjeturas para algunas hipótesis a futuro, eso lo vamos a ver. En el caso de la justificación por implicancias prácticas, nos vamos a preguntar si es que mi investigación
va a ayudar a resolver un problema real, ¿no? Se podrá aplicar, será dable que se aplique, eso es lo que nosotros tenemos que determinar. Y el otro ítem es por utilidad metodológica. Y aquí nosotros vemos que va más enlazado al área de la estadística, ¿no? Nos dice el análisis de los datos, ¿no? Sobre todo cómo se pueden interpretar, ¿no? Cómo es este estudio de la población, qué utilidad va a tener este estudio que yo voy a realizar en 100, en 50 personas, qué valor podría tener ante tanta población que puede verse afectada por la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos ello. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿Todo está claro referente a la hipótesis y a la justificación? Sí, Rosa, ¿puede decirme su pregunta? Profesora, buenas noches. Disculpe, tengo una duda. Con referente a lo que vendría a ser la hipótesis, colocamos lo que es nuestras preguntas de la hipótesis, así como nos puso en el ejemplo, y muy aparte lo sustentamos. O sea, todo esto, el sustento también va en el mismo párrafo o en otro párrafo. Regularmente nosotros vemos de que eso puede ir en el mismo párrafo. Eso puede ir en el mismo párrafo. Otra consulta, disculpe. Y lo que es referente a lo que es justificación, ¿cogemos todos los puntos de justificación o solamente usamos 2 o 3? No, todos deben completarse. O sea, todo lo que es teórica, metodológica, Sí, ajá. todos los puntos, o sea, los 6, si no me equivoco, los 5, disculpe. Sí. Ya, cada uno en un párrafo también. Sí, cada uno en un párrafo. Y en lo que es en la parte metodológica ponemos la cantidad que vamos a hacer el estudio. Por el momento no tenemos estudios. En ese caso, ¿cómo sería? ¿En antecedentes? Me refiero en justificación, donde usted dijo que va justificación metodológica. Ahí añadió que mayormente ahí colocamos con cuántas personas vamos a recolectar los datos. Ahí solamente ponemos un número y luego ya eso se va a dar en tesis 2 o tenemos que ya colocarlo. No se añade ningún número. La justificación es solo redacción. A lo que se refiere es si es posible estudiar a un grupo poblacional. Ya, profesora, esa era mi duda. Muchas gracias. Si los resultados pueden ser extrapolados, ¿no? Por ejemplo, haces una intervención en el Hospital 2 de Mayo y ver si esa intervención también se puede utilizar en los otros hospitales, ¿no? Sí. O sea, si de un ejemplo hacemos las muestras, pues si podemos usar en otros hospitales. Sí, claro. Ustedes regularmente van a tener un lugar, una entidad, un colegio, un centro médico, un hospital. Ese va a ser su universo, ¿no? Y ustedes van a seleccionar una muestra de ese universo. Pero para ello requerimos saber cuánto es la cantidad. Por ejemplo, si es un colegio de 400 personas, nosotros vamos a la calculadora, ¿no? Colocamos en el buscador calculadora de muestra para población finita y nos va a salir. Colocamos 400 personas. ¿Cuánto es mi muestra? 80. Dice, ya, 80. Entonces mi muestra es en base a 80. Y así vamos trabajando. Son muestras representativas. Joana. Sí, profesora, buenas noches. Quería saber si el tema de las 10 hojas como máximo se tiene que cumplir o podemos pasarnos unas cuantas hojas. Es posible que ustedes sinteticen hasta las 10 hojas. Sí tiene un número específico. La tesis total tiene un número específico. ¿Dónde se pueden explayar en los anexos? En los anexos sí pueden explayarse, pero la tesis sí tiene un número fijo de páginas. Okay. Ya, profesora. Y la parte última, no me acuerdo bien el tema, disculpe. Hay una última parte donde todo es lo que se tiene que referenciar, ¿sí, profesora?
Sí, todo tiene que referenciarse, todo tiene que estar parafraseado. Justo vamos a conversar ya para la próxima sesión, vamos a hablar un poco del uso de Turnitin para que ustedes puedan reconocer cuál es el porcentaje de similitud que pueden tener. Recordemos que para la evaluación final se tiene que apoyar en el Turnitin, ¿no? Ok, profesora, hay una consulta. Le hemos mandado nuestros avances, no sé, hoy día en la madrugada, por ejemplo. No sé si para cuándo tendríamos más o menos. No, no creo que tenga algo pendiente. No me parece. No me parece algo pendiente. ¿Qué aula? 15:51 me parece. 51:15. Apellidos, por favor. Emily, perdón, Chacón y Leiva. Ya, sí le respondí. Sí, les respondí. Ya, profesor. Sí. Muchas gracias. Gracias. Alejandra. Sí, profesora, disculpe. Con respecto al trabajo, por ejemplo, para esta vez, lo que habíamos tenido de corrección de nuestro título era más centralizar el espacio donde lo estábamos haciendo. Entonces, habíamos decidido hacerlo en Lima Moderna, como habíamos visto con un ejemplo anterior, pero lo que pasa es que nuestro estudio no tiene muchos estudios que hablen con respecto a situaciones que hayan pasado en Lima, sino más que nada son en el extranjero. Igual lo podríamos usar como una hipótesis, no tendría nada que ver. De preferencia que sea una entidad, para que ustedes puedan delimitar la población y la cantidad. Profesora, no lo escucho. Sí, sobre todo si se habla de una patología. ¿Ahí me escucha bien? ¿Me puede escuchar? Alejandra. Alejandra, ¿ahora se escucha? Alejandra, ¿se escucha? Creo que vuelve a conectarse. Sí, creo que vuelve a conectarse para que pueda poder responderle. Leila, ¿qué aula es? Leila, ¿qué aula es? 4124. Sí, porque no tengo algo. A ver, vamos a buscar. 4124. Profesora, discúlpese, no sé por qué no se podía escuchar. Ahora ya se escucha. Ya. Sí, un minutito. Le decía de que si tenía alguna entidad para que usted pudiera delimitar mucho más fácilmente su población, Alejandra. Quizás un centro de salud, algún hospital, ¿de dónde va a recolectar? ¿Enfermedades? ¿Qué patología va a abordar? No es una enfermedad. El estudio que hemos hecho con mi compañera es sobre deportistas. Entonces, ¿Ya? entidad no habíamos buscado ninguna, por eso que la habíamos entrado en Lima. Realmente al principio no habíamos puesto un espacio en general, porque como hablaba de deportistas de alto rendimiento y acá en Perú por lo menos no se tiene como que, no hay muchos estudios de esto, lo que habíamos encontrado más que nada era en universidades, no hablaban de ningún club ni nada en específico. Entonces la mayoría, como les digo, era en el extranjero, ¿no? De equipos de fútbol, equipos de básquet, cosas así, pero que no estaban en Lima ni en Perú, entonces. Claro, para la tesis sí pueden usar otras tesis como referencia. Para la tesis sí pueden utilizar otras tesis. No es como la revisión sistemática que sí solo pueden ser artículos. Aquí sí pueden utilizar otras tesis. Y por otro lado, tienen que tener bastante cuidado, porque si están hablando de deportistas, tiene que estar centrado en un lugar, ¿no? Los deportistas no los vamos a encontrar en la calle, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con el término deportista, porque el término deportista implica de que por lo menos practique 8 horas de ejercicio continuo, ¿no? Y que tenga un periodo de competencia, ¿no? Ya ahí es una actividad física más estructurada, ¿no?
Entonces, el término deportista implica que ustedes lo van a conseguir, por ejemplo, en los centros de alto rendimiento de la Videma, por ejemplo, ¿no? La Videna. Ahí, Claro, o sea, entonces, lo que habíamos comentado con mi compañera, no, claro, o sea, lo que habíamos comentado con mi compañera era realizar de un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, que practiquen, no sé, lucha romana y así, claro, que practiquen en la videna, pero como le digo, eso, o sea, actualmente no hay estudios sobre ellos. claro, Eh, entonces, lo que hay disponible internacionalmente y lo que hubiera similar a nivel nacional pueden ser en tesis, ¿no? En tesis sí hay algunos estudios sobre todo de los centros de alto rendimiento de la Videna, ¿no? En otras disciplinas quizás. ok. Ya, a ver, Leila, no tengo su avance, tengo el último correo es el de su título y quedó aprobado, pero su avance no lo tengo. Tengo otros correos, pero no tengo su avance. Eh, sí, buenas noches, por favor enviar su avance porque yo no. Podría revisar porque aquí estoy en la bandeja de 4124 me dijo, ¿no? Porque mira, aquí están estudios desde los artículos desde el 20, 23, 27, 27, 27. Acá está el 27, se aprueba su título, queda aprobado. Y de ahí ya no tengo más correos de usted. No, ya no hay. Sí, por eso, desde el 20 he empezado, acá está, desde el 19. Desde el 19, 20, 23, 27 y ya no hay más. Por eso el último correo usted envía un correo el 27, pero el 21 no. El 20, a ver, revisar, por favor. El 27 es el correo. Ya, si no, reenvíelo para poder revisarlo. Yo lo reviso entre una asesoría y otra, lo reviso. A ver, Araujo, Fernán me dice que ha enviado al gestor su título, ¿verdad? ¿Es lo que entiendo? Ya, entonces suelo 4124. 4124. Fernán Araujo. Profesora, buenas tardes, profesora. Sí, quería informarle también. Un momento, por favor, estoy viendo su título de Fernán. Ya. Yo le envié una observación, Fernán. Ahí está observado y ahí le está indicando cuál es el título que debería usted tener. Para que lo revise. Ahí yo le envié, le escribí acá al costado cuál podría ser su título, para que lo corrija. ¿Ya? Ahí está, lo vuelvo a enviar para que lo pueda corregir. Ya. Luego tenemos el caso de Nani en 3940. 3940. 3940. Pendiente. Ya, vamos a revisarlo entonces. Relación entre el estrés y los hábitos alimentarios en estudiantes universitarios de la Universidad Privada del Norte. Ya, aquí cuando hablamos de estrés es una variable compleja, eso asumirlo desde ya. Ya, es una variable compleja, sobre todo al momento de validar los instrumentos, porque nosotros no somos especialistas en estrés. Muchas de esos instrumentos los valida el psicólogo, el psiquiatra, no lo validamos nosotros. Lo pueden utilizar, sí, pero recordemos que en temas de instrumentos no somos el profesional correcto para poder validar instrumentos de estrés, ¿no? Nanis.
¿Qué aula es, Leonel? Por favor, escríbame el aula. Sí. Nanis, ¿ibas a comentar? Sí, disculpe, en todo caso, tenemos que cambiarlo o lo podríamos cambiar en todo caso para ayudar a alimentar el sistema metabólico, porque estábamos pensando en esos dos sistemas. Claro, sí podría darse. Sí, podría darse. Y también estábamos preguntando si nuestra población estaba en lo correcto al igual que el lugar, en todo caso. A ver. A ver, vamos a regresar otra vez al de Nanis. Tengo acá. Leonel, le he observado su título, por favor revíselo, lo observé. Nani, su aula es 3940. Sí, 3940. Ya, a ver, me dice Nanis, la población son estudiantes universitarios, de limitación Universidad Privada del Norte, el tiempo 2023, sí. Como le decía, aquí yo podría realizarlo, hay una limitación, sí, le voy adelantando, de que los instrumentos para validar el estrés no lo manejamos nosotros, entonces ahí tendría usted que buscar el área de psicología, a veces hay algunos instrumentos que requieren psiquiatría, entonces, para que lo tenga en consideración, o de lo contrario, cambiar la variable. Lo voy a observar para que usted pueda editar, pero no es que el título esté mal, el título está bien, sino que si es que quiere pensar un poquito, quizás otra variable para poder realizar el trabajo. Rosa, ¿alguna consulta, alguna duda? Profesora, sí, disculpe, nosotros le enviamos nuestro avance también y en las observaciones que nos dio, nos dijo que podemos profundizar en la parte de introducción. En la parte de introducción vendría a ser la realidad problemática, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta que deben estar limitadas las variables, ambas variables. No solamente es el contexto de la patología, no es como la revisión sistemática que solamente hablábamos de enfermedad renal y enfermedad renal, sino que en la introducción se tiene que delimitar cuáles son las variables y delimitarlas adecuadamente. Por eso le decía, quizás hay que profundizar un poquito ahí. Ya, entonces sería ahí primero nuestra variable, luego con relación a lo que vendría a ser la enfermedad. No, va después. ¿Cuál sería el orden? Disculpe. Sí, a ver, ahorita les vuelvo a mostrar, quizás acá tenemos un cuadrito que nos puede ayudar un poco mejor a poder ordenarnos. Voy a regresar acá. Licenciada, buenas noches. Y bien me observó, sí, pero... Un momentito, por favor, vamos en orden, si no nos perdemos. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar acá. No, esto también es hipótesis.
Ay, no, ya lo perdí. ¿Dónde está él? Un momentito, no más le he tenido acá. No. Wow, no está acá. No tengo el cuadrito para poder explicarles el. Vamos a ir por orden. Vamos a ir que en la introducción lo primero que hacemos es hacernos el planteamiento del problema y la realidad problemática. Vamos a describir un poco de la prevalencia, sobre todo asociada a antecedentes internacionales, nacionales, ver un poco de causas, consecuencias. Y luego nosotros pasamos a otro aspecto que es las bases teóricas, donde nos centramos en las variables, donde nos podemos centrar específicamente en variables, estado nutricional. A ver el micro, por favor, Rosario. Entonces tenemos de que nos podemos centrar en esas variables y a partir de ahí nosotros podríamos empezar a explayarnos, ¿no? Mi variable puede ser hábitos alimentarios, que comprende mi variable hábitos alimentarios, y poder establecer quizás algún tipo de conexión. Luego pasaríamos a los antecedentes, como habíamos dicho, antecedentes nacionales, antecedentes internacionales, por lo menos 5 de cada uno, para poder desarrollar nuestras recomendaciones máximo 10 páginas, ¿no? Y esto es considerando la hipótesis, la justificación, considerando son las 10 páginas, ¿no? Entonces, que nosotros podríamos tener. Profesora, disculpe, por eso es lo que es mi duda, porque en la parte de introducción nosotros hemos colocado lo que es nuestros antecedentes nacional, internacional, con referente a nacional nos faltaba uno, pero porque no se encuentran muchos estudios acá en Perú, y teníamos esa observación también para poder comentar si ese un antecedente que nos faltaba nacional lo podemos agregar como internacional. Ya, y en sus bases teóricas, el abordaje de sus variables. En bases teóricas colocamos lo que vendría a ser los hábitos alimentarios, porque nuestro tema es hábitos alimentarios en relación al cáncer colorectal en un hospital. Claro, entonces te falta el cáncer colorectal. Entonces iniciaríamos nosotros primero la variable y luego la relación y luego sigue lo que vendría a ser los antecedentes. No, la estructura es la misma para todos, sea cual sea el trabajo, la introducción tiene la misma secuencia. Primero es la situación problemática, luego es cada una de las variables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que ahí se centras en cómo es la relación de la variable. Por ejemplo, si la variable es hábitos alimentarios, ¿cómo es que estos hábitos alimentarios condicionan el cáncer colorectal? ¿No? ¿Y qué implica el cáncer colorectal? Desde lo que puede ser sintomatología, lo que puede ser tratamiento, algo que no estás abordando en tu situación problemática, porque en la situación problemática estás hablando de la prevalencia, estás hablando de la cantidad de personas que se ven afectadas con ello. Pero en la descripción de la variable es tal cual, el concepto, síntomas, tratamientos, complicaciones, ¿no? Cómo es la nutrición y todo ello. Todo lo que tiene que ver con la variable. Entonces, ahí es donde se les va haciendo las 10 páginas, ¿no? Ahí es donde se les va viendo las 10 páginas. Y en las bases teóricas, entonces vendría a ser su concepto de hábitos alimentarios y todo, y ahí también pongo la matriz, ¿conforme? Sí, que comprende hábitos alimentarios, cuáles son los factores que influencian los hábitos alimentarios, cuáles son los condicionales de los hábitos alimentarios. Ahí, por ejemplo, entran los factores sociales, los factores económicos, la cultura alimentaria, ¿no? Ingresan varios temas, ¿no? Sí, ahí sí,
No nos corrigió en ese punto, solamente era mi duda en la parte de introducción. Y entonces en la parte de antecedentes nacionales, ¿lo podemos agregar uno internacional que estaría cubriendo el nacional? Sí, Porque no porque de encuentro todas maneras muchos estudios. tienes que tener los 10. Ajá, sí, tienes Ya que está tener los bien, 10. profesora. Muchas gracias. Disculpe, Gracias. la última. Este avance nosotros le podemos mandar unos días antes para poder enviar luego al final la T2, la T3. Sí, sí, justo iba a coordinar con ustedes para organizarnos de tal manera que podamos tener quizás una revisión final, envíenme sus avances antes de entregarlos, pero recordando siempre que estamos con la fecha, ¿no? La fecha es próxima también, ¿no? Antes del día sábado deberíamos estar cargando ello. Ya, profesora, muchas gracias. Gracias. Leila. ¿Qué aula es? 41. Ya, entonces, ya. Ya, el del 27. Ah, ya. Sí, en el del 27, sí. Ya, listo. Yo lo reviso en el transcurso entre esta sesión y la de las 8. Lo reviso. Sí, no hay problema. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Quién está faltando? Rosa de la Cruz. Profesora, buenas tardes. Quería Buenas saber si lo tardes. pudo haber revisado la introducción que le mandamos con mi compañera ya 20, damos de mayo. Y No tengo correos por revisar. No sé qué aula es. es a ver, acá lo tengo. A ver. Es 4124. No tengo la 21-24 apellidos. Rosa de la Cruz y Angélica Mariño. Angélica Mariño le envió, mi compañera. Tengo un correo de Angélica, pero me pide la asesoría, ¿no? El día lunes a las 6 y ya no se pudo Claro, dar, y ¿no? de ahí dijo que lo iba a revisar, porque respondió un mensaje que lo iba a revisar. Buenas noches, sí le envié el avance. A ver, déjeme un momento, por favor, porque tengo la respuesta que... A ver, vamos a ver. Y lo hemos enviado ya hace ¿Tanta bulla? No sé, ¿alguien tiene mucha bulla? días. Sí, no sé, hay alguien que tiene mucha bulla, no se entiende bien. A ver. Sí, mi compañera dice que le envió el avance. Mariño. Así es, Mariño. Acá tengo el correo donde me pide la de las 6 y le digo hay que coordinar, ¿no? Claro, pero sí le habíamos mandado antes. Antes que lo pida, le mandamos. Ya, acá está. Sí, acá está. Ya también lo reviso igual con el de Leila. Eso está profesora, para ver si está bien el título, todo. ¿Para cuándo nos va a dar la respuesta? Disculpe. Antes de la asesoría de las 8. Antes de la asesoría de las 8 lo reviso. Ya, profesora, lo tengo gracias. por revisar. Ya. Angélica. No, ya le preguntó a mi compañera ya. Sí. Ya, listo. Rosa de la Cruz. Ya. Ya. Leonel. Solo esperamos, la respuesta. Muchas gracias. Sí, no se preocupe, antes de la asesoría de las 8 yo le envío. Leonel, lo había observado, yo lo corregí, pero otra vez me acaba de observar. Sí, porque decía algo tenía, sí, comparación, no, eso no podría ir. Tiene que ser de efecto. Sí, pero ¿qué podría poner entonces? Porque había puesto comparación de la efectividad. Ahí le escribí, ahí justo le escribí. ¿Cuál es su aula? 41-24.
Y, Ya, sí, justo le escribí ahí que podría colocar. pero no lo puedo ver. Debería, a ver, un momento por favor, voy a proyectar para que pueda. También le pasé el avance de la introducción, pero me puso A que ver, lo revisará nada más, pero no. a ver, no. sí, un momentito, por favor, a ver. Acá al costado le he puesto efecto de una dieta hipocalórica con restricción de carbohidratos y una dieta hipocalórica con restricción en grasas en pacientes del Centro de Salud Chusica 2023. Ok, así sería entonces, ya. Claro, ajá. Aquí en vez de esto le coloco efecto. Ya, para que lo observe. Ya, me dice, esta aula es... Mi avance 41, lo envié. ya, 41-24. 41-24, 41-24. Ya. Ya, aquí lo tengo. Ya, también lo voy a revisar antes de las 8. Tengo entonces 3 para revisar. Tengo 2 en esta aula y tengo 1 en el 41-24. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda adicional? Entonces recordemos que la recomendación es poder entregar esta T3 antes del sábado al mediodía. Yo veo que los avances son muy buenos. En realidad no hay mucho por corregir o donde quizás nos va a tomar un poco más de dedicación, un poco más de tiempo, quizás es en la metodología, donde no solamente vamos a reconocer cuáles van a ser nuestros instrumentos, sino que también nos vamos a tener que alinear también al Turnitin y al porcentaje de similitud, y quizás voy a tener que empezar a parafrasear, ¿no? Eso toma un poquito más de tiempo, pero bueno, lamentablemente la semana pasada no hemos podido tener las asesorías individuales, como muchos saben, mi papá falleció, y bueno, no hemos podido, pero ya habíamos previsto, justo habíamos avanzado un poco con la semana anterior, ¿no? Entonces, muchas de las introducciones ya ustedes ya la tenían avanzada, eso ha sido algo positivo, porque la gran mayoría de los grupos ha podido enviar sus avances, ¿no? Y se ha podido revisar. De igual manera, voy a coordinar, les voy a enviar un link a cada aula para poder tener un momento en el cual podamos tener estas asesorías así como lo estamos viendo ahora, y poder delimitar. Ustedes envíenme sus avances, todos los avances, todas las correcciones que puedan tener para poder retroalimentarlo antes de la carga, ¿no? ¿Hasta cuándo podríamos recibirlo? Hasta el viernes, yo creo. Hasta el viernes podríamos darles quizás una revisadita a todo. Y si fuera necesario, hacemos una reunión grupal, así como ahora, si es que hay alguna respuesta que esté quedando pendiente y todo ello, para poder realizar la carga de esta T2, ¿no? Pero hasta el momento vamos por buen camino. En la gran mayoría de los casos está faltando lo que recién estamos viendo, que es la hipótesis y la justificación. Hay algunos grupos que ya lo hicieron, que ya tienen su justificación y su hipótesis lista, y hay algunos grupos que todavía se han quedado en los antecedentes, ¿no? Entonces vamos a completar esta última parte, estos 2 últimos ítems que nos está pidiendo la rúbrica. Si hubieran dudas, preguntas, yo creo que el día viernes me parece que sería un momento propicio, o quizás el día jueves también podría ser, ¿no? Podríamos nosotros tener una reunión quizás en la noche. Posiblemente podría ser 7, 8, ya vamos coordinando con los delegados para poder tener un consenso, y si hubieran dudas, preguntas adicionales antes de realizar la carga, lo podemos tener, ¿no? Podemos tener una reunión para todos. No se preocupen con los minutos de las asesorías, porque los voy a devolver en sus próximas asesorías, que es donde vamos a necesitar un poquito más de tiempo, porque como les digo, la parte metodológica demanda un poco más de tiempo. Uno, porque vamos a buscar nuestros instrumentos, nuestro cuestionario, el cómo recolectar nuestros datos, para ver cómo vamos a procesar los datos, qué tipo de pruebas estadísticas tengo que usar. Y aparte, pasamos el documento por Turnitin, entonces a veces tengo que bajar mi similitud, ¿no? Entonces tengo que empezar a parafrasear mi introducción. Entonces toma un poquito más de tiempo la etapa de la metodología, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos a recuperar esos minutos de asesorías individuales para que todos puedan tener las asesorías que les corresponden al mes, ¿no? Entonces, para no tener ningún tipo de
de injerencia con ello, pero adicionalmente a esto yo les voy a dar esa asesoría, como les decía, lo coordinaré con los delegados, pero para el día jueves, viernes, me parece que sería oportuno, si hubiera alguna duda o alguna pregunta antes de realizar las cargas, ¿no? Antes de realizar las cargas de la T3. Envíenme las retroalimentaciones, lo valido, les doy la retroalimentación y realizamos la carga. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pasa de que realizan 2, 3 cargas de trabajos, justamente porque me envían y lo cargan también al gestor. Recordemos que hay que tener mucho cuidado con esto, porque el gestor solamente admite 3 cargas para cada T, T1, T2, T3, solamente admite 3 cargas. Entonces, a veces ustedes cargan estas 3 oportunidades. Si hubiera alguna modificación, si yo les digo hay que cambiar esto en la introducción, ustedes ya no tienen cómo volver a cargar un archivo más, ¿sí? Entonces, la idea principal es que ustedes lo envíen a la mensajería del Blackboard y ahí van a tener su respuesta antes de realizar la carga al gestor. Al gestor se le envía cuando ya nosotros lo vamos a validar con la rúbrica, ¿no? Para saber la nota, pero no antes de ello, ¿no? Para que no haya confusiones, mejor lo manejamos así. Listo. Entonces, si no hubiera más dudas, más preguntas, daría por finalizada esta asesoría grupal. Y voy a revisar los 3 trabajos que me están quedando pendientes antes de la asesoría de las 8 de la noche, porque a las 8 de la noche tenemos otro grupo. Entonces, si dentro de este rango, entre las 6 y las 8, hay alguna duda, alguna pregunta, ingresen a la asesoría de las 8 y podemos tener también un tiempo de respuestas. ¿Sí? Gracias, hasta luego, que tengan una buena tarde. Profesora, una consulta.